Hola, hola, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí en este tercer live que estamos haciendo desde el confinamiento. Mi nombre es Ángela Zuluaga y como siempre estoy aquí, ya no con cápsulas, sino con lives de metanoia, aunque las cápsulas también siguen funcionando. Por cierto, si estás interesado o interesado en suscribirte a las cápsulas de metanoia, debes escribirme un WhatsApp o me escribes por el Facebook. Estoy interesada o interesado en las cápsulas de metanoia. Me mandas tu WhatsApp y te incluimos en los grupos de difusión. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí conectada, conectado con estos sentimientos tan cruzados que tenemos durante este tiempo. Antes que todo quiero honrar a las personas que están trabajando para sobrepasar esta situación de esta crisis a nivel mundial. Quiero también honrar a todas las personas que estamos cumpliendo con responsabilidad. A veces me pregunto, ¿qué puedo hacer yo por ayudar en esta situación a nivel mundial? Y bueno, pues me doy cuenta que solamente con estar respetando las normas de confinamiento, con estar enviando vibraciones de amor, con estar haciendo este tipo de servicios como es estarte hablando cosas positivas aquí en este live, pues ya con eso estoy aportando un granito de arena. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? Nunca vamos a estar haciendo lo suficiente, siempre vamos a tener muchas cosas más por hacer, pero bueno, lo importante es sentir que estamos contribuyendo desde el corazón por una causa que no está siendo fácil, pero que la podemos hacer mucho más llevadera y podemos sacar muchos beneficios porque tengo la grandiosa virtud de sacarle al mal tiempo buena cara. Se dice, hay un dicho que dice al mal tiempo buena cara, y esto es que cuando he tenido situaciones de pronto de tristeza o situaciones que no han sido muy afortunadas para mi vida, les he intentado siempre sacar el mejor partido, y al final, cuando ya vemos la luz al final del túnel, nos damos cuenta que estas situaciones han sido de total provecho para nuestra vida. Así es que cuando nos aprietan, alguna razón de ser tiene, y considero que todo lo que sucede en el universo es perfecto. Aún nuestros más profundos dolores son perfectos. Y precisamente por eso he sacado el tema del día de hoy. Había una de las oyentes o televidentes o Facebook Live videntes, que, por decirlo de alguna manera, que me habían dicho que por qué no hablaba de temas de abundancia, relacionado a la abundancia, y dije, bueno, pues la abundancia es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho. De hecho, ha sido una de las cosas que más a título personal he trabajado, y ha sido muy interesante porque en el proceso de estar trabajando estos procesos de aprender acerca de la abundancia, me he dado cuenta que la abundancia ha estado mal concebida, y la abundancia se ha malinterpretado con la riqueza. Y no quiero decir que la riqueza no sea abundancia, pero una persona puede ser rica a nivel económico y no ser abundante, o al contrario, una persona puede ser muy abundante y no tener quizás riqueza económica. Entonces lo importante en la vida es generar siempre un equilibrio, y cómo lo logramos siendo siempre objeto de transformación, o más bien sujeto de transformación en bienestar y a favor del mundo. Quiero agradecer a las personas que poco a poco se están conectando. Un saludo muy especial para Begoña, un saludo muy especial para Francisco, mi esposo, que está también ahí conectado, y para todas las personas que poco a poco se van conectando en este directo. Entonces, en ese ámbito de transformación, se me ha ocurrido un título. Soy muy admiradora de las mariposas por varias cosas. Primero, por la metamorfosis, por ese proceso de transformación que vive una mariposa cuando pasa de ser una oruguita y poco a poco se va convirtiendo en una mariposa, que es uno de los animales más bonitos que considero que existen. Un saludo para Janet Carolina Zuleta, gracias por estar ahí. Eh,
Y considero que la mariposa es un animal súper bonito y que además, por su corta vida, sabe valorar muy bien el tiempo y lo hace manifestándose a través de la belleza. Y nosotros pensamos que la vida es larga, pero en realidad la vida no es larga. En estos días hablaba con una persona que sé que está ahí y me decía que estaba muy conmocionada porque una chiquita muy joven que ella aprecia y que hacía una labor muy bonita por la humanidad, pues había partido en estos días. Y considero que creemos nosotros que la vida es larga, pero en la línea del tiempo la vida no es tan larga como lo pensamos. Entonces, por eso es muy importante aprovechar cada minuto, cada segundo. Hay un dicho popular que dice, disfruta cada segundo como si fuera el último que tienes en tu vida. Y las circunstancias no siempre son las deseadas. En este momento, quizás la mayoría de las personas no estamos viviendo las circunstancias deseadas, pero haz de las circunstancias no deseadas la satisfacción de los frutos deseados. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Tiene que ver con la frase popular que dije al principio, al mal tiempo buena cara. Estamos viviendo un confinamiento obligado, que es voluntario obligado y es a favor y por el bien común. Entonces, saquémosle el mejor partido y el mejor fruto a esta circunstancia que es obligada, pero que puede traer frutos muy deseados. Un saludo para Flor González, que está ahí. Muy buenas tardes, gracias por estar conectada. Y estudiando un poco acerca de este tema, me di cuenta que, de hecho, Isaac Newton estuvo obligado también a estar en un confinamiento cuando se dio la pandemia bubónica, de la gripe bubónica. Y en ese momento justamente Isaac Newton aprovechó para alejarse y para estudiar y analizar. Él era estudiante universitario en ese momento, tenía 23 años, y en su confinamiento empezó a analizar algunas cuestiones físicas que a él le llamaban la atención, y fue ahí, en ese confinamiento, en el que Newton sacó las leyes de la física que hoy por hoy se conocen a nivel científico. Imagínate cuánto podrías hacer tú en el confinamiento. Un saludo para Elizabeth Morales, besitos para todos, igualmente para Gloria Liliana Hurtado. Y es por eso que quiero aprovechar esta maravillosa biografía de Isaac Newton en la que nos cuenta. Yo no sabía realmente, apenas ahora estudiando me doy cuenta que Isaac Newton ha sacado precisamente sus mayores investigaciones de la física, no en la universidad, sino en su casa, aprovechando el confinamiento, el cual le tocó en 1964, que fue cuando empezó la peste bubónica, a finales del año 1964, y fue cuando él descubrió todas estas leyes de la física. Así es que sea esta una gran inspiración para nosotros. Bueno, para pasar de oruga a mariposa, yo les voy a contar, no todas las personas nacen siendo mariposa. Nacemos con unas virtudes, con unos dones, con unos talentos que definitivamente debemos aprovechar al máximo, porque uno de los mayores pecados que podemos cometer es enterrar nuestros talentos. Debemos sacarlos a flote y sacarles el mejor partido. Y uno de los principales puntos para sacarle buen partido a nuestros talentos es tener la suficiente claridad de lo que queremos hacer. Una vez tengamos la suficiente claridad de lo que queramos hacer desde nuestro ser, no hacer desde el qué voy a hacer el día a día, no, desde tu ser esencial, desde todos esos dones, talentos y virtudes que posees, ¿qué debes hacer para llegar a ser aquello que quieres? Debes tener la suficiente claridad. Pero lo que definitivamente nos genera encrucijadas en la vida y nos genera obstáculos en la vida es que en muchísimos casos no sabemos claramente qué es lo que queremos conseguir. Y entonces es ahí donde nos vemos completamente perdidas y perdidos. En cambio, si tú tienes la suficiente claridad acerca de lo que quieres conseguir, es entonces cuando puedes enmarcar
una hoja de ruta definitiva y clara para aquello que quieres. Entonces yo te digo, si tú tienes suficientemente claro qué es lo que tienes para tu vida, cuál es la axiología de vida que tú tienes, cuál es ese propósito de vida que tú tienes. Cuando lo tienes lo suficientemente claro, no importa la circunstancia que estés pasando, y eso te lo aseguro, porque es el momento de reinventarnos, porque no te lo puedo asegurar, pero sí puedo tener muchas nociones de que las cosas después de esta situación histórica que esta generación está viviendo, y cuando digo generación no digo solo la gente de mi edad, digo generaciones anteriores, incluso los más jóvenes, es una situación histórica que estamos viviendo, la debemos aprovechar al máximo, porque después de esto las cosas no van a ser iguales, van a cambiar las maneras de relacionarnos, van a cambiar las maneras de trabajar, incluso van a cambiar las maneras de estudiar. No sé si ustedes recuerdan cuando cuando explotaron las Torres Gemelas. Antes de esto, la mayoría de las personas viajaban para reunirse. Los ejecutivos solían viajar constantemente y las reuniones siempre eran presenciales, casi siempre. A partir de ahí empezó a tener un auge porque los ejecutivos y los grandes empresarios cogieron miedo de viajar, se sentían amenazados. No sé si recuerdan que por esa época también empezó a salir el tema del anthrax y hubo unas situaciones bastante complejas en todo este gremio en lo que a economía y a altas esferas se refería, y surgió como un auge de lo que es el Skype, las llamadas, las videoconferencias. Entonces empezaron a surgir todas estas plataformas donde las personas no tenían que viajar y así evitaban el peligro de pronto de que explotara un avión o algo por el estilo, y entonces se comunicaban a través de videoconferencia. Esto al principio lo hacían solamente los altos ejecutivos, pero esto después se empezó a convertir en algo muy habitual. Un saludo para Ismenia, para Nenita Flores, para Cristina Ocampo, que está allí desde Santa Rosa en Colombia, mi tía. Un abrazo, de verdad que me siento complacida de que estén todos ahí súper conectados. Entonces, ¿qué nos trae de enseñanza esto que está sucediendo? Que no debemos tener mala memoria, debemos empezar a estudiar qué fenómenos sociales de comunicación, de negociación han sucedido en otros episodios de impacto mundial. Máxime este, que es un impacto, para mí es de lo más explosivo que ha habido dentro de lo que he visto y dentro de lo que he estudiado las últimas décadas. ¿Qué impactos de cambio va a haber? Entonces, cuando las Torres Gemelas se generó este cambio a nivel mundial, la gente ya empezó a verse más por videoconferencia. Ahora, ¿qué fenómeno está sucediendo? En estos días hablaba con una serie de líderes que están en diferentes partes del mundo y ellos manifestaban que les estaba gustando muchísimo trabajar desde casa, que ahorraban tiempo, que estaban más cómodos, mejor dicho, que les gustaba trabajar en pijama y con pantuflas. Lo decían así un poco de manera jocosa. Y muchas personas van a quedar de pronto satisfechas de esto y van a querer cambiar su forma de trabajar. Te puedo asegurar que muchos empresarios van a ver que aquello del teletrabajo es mucho más productivo porque a lo mejor van a dejar de pagar muchos alquileres, muchos servicios, muchos desplazamientos, van a ahorrar mucho tiempo y van a ver que las personas se van a convertir en seres disciplinados y productivos allí dentro de sus casas. Así es que van a cambiar muchísimas cosas. Muchas personas que se dedicaban o que nos dedicábamos a dar clases o a dar seminarios, talleres o mentorías, no lo podíamos hacer si no era yendo a un sitio, congregando determinada cantidad de personas, y ahora nos estamos dando cuenta que también lo podemos hacer en directo o lo podemos hacer en diferido a través de las nuevas tecnologías. No quiere decir esto, por favor, que no sea importante luego estarnos abrazando, volvernos a reunir en sitios y demás. No quiero que malinterpretemos eso que estoy diciendo, pero estas situaciones sí generan unos cambios bastante grandes. Entonces, para tener esa transformación hacia la abundancia y para volvernos, si ahora somos unas pequeñas orugas y queremos ser hermosas, preciosas mariposas,
que aleteemos con todo el liderazgo y con toda la belleza, pues es importante que tengamos claridad. Entonces, una vez tengamos claridad de aquello que queremos, no importa dónde estés, te vas a buscar todas las alternativas y los medios para hacerlo en la circunstancia en la que estés. Imagínate el peor escenario de tu vida. Pues imagínate que en ese peor escenario vas a buscar las mejores maneras de sacar adelante y sacarle partido y provecho a aquello que quieras hacer. Hay un libro maravilloso que a mí particularmente me gusta mucho y que se llama Un hombre en busca de sentido. Este libro nos narra la historia de las personas que estaban en los campos de concentración nazi y cómo un psiquiatra empezó a analizar los comportamientos de las personas que estaban en estos campos de concentración, que lo que vivimos ahora no tiene absolutamente nada que ver con aquello. Era algo bastante violento, no solo a nivel físico para quienes incineraban, sino a nivel psicológico para quienes estaban ahí minuto a minuto, sabiendo que poco a poco les iba a llegar el momento. Pues había mucha gente que moría antes de llegar a ese terrible momento y morían de tristeza, de hambre, de sed, de dolor, de angustia, de enfado. Y se dio cuenta este psiquiatra que también estaba allí en los campos de concentración, atrapado porque era judío, que las personas que sobrevinieron, y entre ellos él, tenían un sentido de la vida. Bien fuera relaciones afectivas esperando a ver a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus familiares, o bien fuera un sentido a nivel profesional, o bien fuera cualquier tipo de sentido que tú tengas. Entonces aquella persona que tiene un sentido por la vida es esa persona que resiste, como dice esa canción preciosa que se ha puesto de moda. Resistiremos si tenemos un sentido de nuestra vida y si aprovechamos cada momento, cada segundo de confinamiento. Y cuando hablo de aprovechar no quiere decir que estés 24 horas trabajando. Aprovechar también en discernir, en tertuliar, en hablar, en jugar con aquellas personas de tu familia, y todo esto hará que se reactive claramente toda esa creatividad para que te conviertas de oruga a mariposa. Entonces, cuando ya tienes esa claridad de aquello que quieres ser, es cuando ejecutas tu plan de acción, cuando echas a volar tus objetivos y cuando pones tareas por cumplir con indicadores que debes revisar cada día de tu vida. Pero me preguntarás, le mando un saludo a Víctor Sánchez que está ahí conectado, a Concepción Torres y a Nani García. Besitos para todos, muchísimas gracias por estar en conexión a esta hora con la resistencia y con la transformación. Para poder conseguir esos objetivos, porque me dirás, es que yo tengo mente positiva, es que yo más o menos ya sé qué es lo que quiero, yo lo tengo escrito en un papel, yo quizás pongo letreros de positivismo, pero las cosas no se me dan. Entonces, ahí es donde debemos entrar y hacer un poco de retrospectiva y observar si tenemos creencias limitantes. ¿Y qué son las creencias limitantes? Son todas aquellas cosas que hemos aprendido a lo largo de quizás nuestra vida, quizás incluso desde que estábamos en vientre materno, quizás incluso herencias generacionales de deudas, quizás familiares o generacionales que tengamos, patrones repetitivos de conducta. Esto le pasó, ejemplo, a mi mamá le sucedía, a mi abuela le sucedía, a mi bisabuela le sucedía y a mí también me está sucediendo. Entonces, hay muchas maneras de observar y determinar cuáles son esas creencias limitantes que quizás nos están haciendo procrastinar para llegar a ese objetivo que yo quiero cumplir en cada momento de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos con esas creencias limitantes? Pues las vamos a reprogramar, porque nuestro cerebro es una máquina maravillosa que tiene una cantidad de cableado súper potente, súper poderoso, y que a través de él podemos enviarle un montón de órdenes, no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestras proyecciones de vida. Hay una analogía muy bonita que a mí me gusta, y es que nuestra vida es como una proyección, así como cuando tú vas al cine y ves que la película sale allí desde un proyector y se emana una luz y nosotros la estamos viendo en una pantalla.
que en realidad cuando se encienden las luces vemos y no es más que una pantalla en blanco. Pues hay una analogía que a mí me gusta mucho acerca de esa pantalla, y entonces tú imagínate que tu cerebro es ese proyector que está emitiendo toda esa cantidad de fotogramas, de sonidos, y si emitimos fotogramas y sonidos que nos inventamos para cumplir ese propósito de vida y ser esas mariposas que queremos ser cada día, en ese momento podemos ser conscientes de que este cerebro puede emitir y proyectar todo aquello que queramos. Entonces, muchas veces no se cumplen las cosas porque tenemos creencias que nos limitan. ¿Cuáles pueden ser esas creencias que nos limitan? Que quizás, voy a poner un ejemplo. Personas que vienen de familias que siempre han trabajado, digamos, en la agricultura, y de repente una persona no quiere ser más agricultor, no quiere hacer nada que tenga que ver con el campo ni con el cultivo, sino que quiere pues ser un ingeniero o una ingeniera. No, pero es que mi padre lo ha sido, mis abuelos y demás, y yo también lo tengo que ser porque si no es como que soy desleal a mi familia. O lo mismo puede suceder con un hilo generacional de personas que vengan de artistas. Es que mis padres y mis abuelos han sido artistas y yo lo llevo en la sangre y demás, pero es que a mí lo del arte no me mueve. Yo lo que quiero es ser médico o quiero ser misionero por el mundo, yo no sé. No importa. Lo que tu corazón te dicte es aquello que quieres ser, pero tenemos creencias limitantes. O cuando nos dicen, no, es que si yo nací en este país determinado, yo no lo puedo hacer porque es que no se me pasa ni por la cabeza. Entonces es cuando debemos entrar a observar esas creencias limitantes. Y una de las herramientas que siempre yo había aprendido acerca de cómo romper esas creencias limitantes, precisamente eran las afirmaciones positivas. Pero estudiando los temas de las afirmaciones, un saludo Lorena Jiménez que está ahí, besitos para todos, espero que lo estén pasando muy bien y que estemos aprovechando al máximo estos tiempos de confinamiento y de respeto por la humanidad que estamos viviendo todas y todos. Les estaba contando que llevo muchísimos años estudiando las afirmaciones. Las he estudiado durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, con Louise Hay estudié mucho lo que tenía que ver con afirmaciones. Pero sabemos que los tiempos van cambiando y que la ciencia también va teniendo nuevos descubrimientos. Las afirmaciones funcionan, pero hay personas que son mucho más analíticas y entonces una afirmación que, por ejemplo, diga yo soy rica o yo soy exitosa y luego se vea y diga, wow, pero si esto es mentira. Entonces, gran parte del poder de las afirmaciones positivas es que te lo creas, que lo sientas, que lo vibres. Besitos, Luceli, que estás ahí a esta hora conectada. Entonces, gran parte del poder que tienen las afirmaciones es que en realidad lo sientas, que te lo creas de verdad. ¿Qué sucede? Si tienes una mentalidad muy analítica, vas a decir, soy exitosa, pero luego te vas a ver y vas a decir, vaya tontería, y mira, y estoy en un trabajo que no quiero, y estudié lo que no quiero, o es que estoy aquí porque me toca, o esto es lo que me tocó y ya está. Y me conformo porque ¿qué voy a hacer? De esto vivo y ya está. Pues te digo que no te conformes si es que sientes en tu corazón que no estás cumpliendo lo que has venido a hacer en esta vida. Recuerda que si estás aquí eres un milagro y como tal tu vida debe ser eso y cada momento de tu vida deben suceder milagros generados por ti. Hablaba de las afirmaciones. Resulta que he estado estudiando a un nuevo, a un autor que se llama Noah St. John. Él ha hecho como una remodelación, por así decirlo, de lo que son las conocidas afirmaciones y él ha hecho un descubrimiento, si se puede decir así, en su ducha en el año 1997. Él tenía 30 años, creo que tenía en ese momento, estaba completamente arruinado, llevaba desde su infancia estudiando acerca de desarrollo personal, de afirmaciones, de pensamiento positivo. Noah nos cuenta que él vivía en un país en un barrio de gente muy rica,
pero que ellos eran muy pobres, es como que vivían por allá en la última casita del barrio, bajo unas condiciones de mucha precariedad, pero todos sus vecinos eran muy ricos, sus padres trabajaban muchísimo y apenas lo veían y él veía como sus vecinos no se esforzaban tanto y tenían muchísimo dinero. Entonces él empezó a estudiar mucho acerca de la riqueza, estaba bastante obsesionado, pero llegó a los 30 años, seguía como estudiante universitario, estaba divorciado y estaba arruinado, vivía en una habitación prácticamente arruinado. Se estaba dando una ducha en 1997 y de repente se empezó a preguntar por qué si hago afirmaciones, por qué si tengo por todos lados puestos papelitos de soy rico, soy exitoso, soy un miserable. Y le llegó el chispazo. A veces cuando estamos en el momento menos esperado llega nuestro momento ajá, y entonces a Noah le llegó su momento ajá, y se dio cuenta que las afirmaciones no funcionaban porque las personas, en la mayoría de los casos, son analíticas y no se lo creen. Si no te lo crees, no lo creas por más que lo repitas. Entonces él inventó una nueva forma que se llama las afirmaciones. En inglés sería affirmations. Las affirmations están basadas en hacernos preguntas. Entonces, él hace esta analogía que me parece bastante interesante y es que nuestro cerebro es como un Google, es como un buscador que cuando le escribes algo automáticamente nos damos respuestas. No sé, si entramos a analizar nuestro cerebro constantemente, estamos como conversando con nuestro propio Chucky y estamos diciendo constantemente, ay, ¿yo por qué no hago esto? Ah, por tal cosa. Ay, es que yo soy rico. Ay, yo no soy rico. ¿Sí? Entonces siempre nos estamos como preguntándonos y respondiéndonos. Un saludo también para Marta Hernández. Besitos, Marti. Nos estamos constantemente preguntando y contestando. Entonces, de esto vienen las affirmations, las afirmaciones. Entonces, imagínate el siguiente panorama. Yo quiero constituir una empresa con 100 empleados y con 1 millón de euros de gananciales al año. Entonces, la affirmation en ese caso sería, ¿por qué constituí una empresa con 100 empleados y con unas ganancias de 1 millón de euros al año? Yo qué sé, por decir algo. Es decir, todo lo que conocemos como afirmación lo convertimos en una pregunta, entonces automáticamente, de acuerdo a esta nueva metodología que nos enseña Noah Sayjon, vamos a darle una respuesta a nuestro cerebro. Automáticamente se programa para dar una respuesta a esa pregunta que estamos haciendo y automáticamente empieza a trabajar para conseguir aquello que queremos lograr. Yo te invito a que no me creas lo que te estoy diciendo. Yo te invito a que lo practiques, a que lo pongas como experiencia. Y esto no se trata de decir, bueno, entonces yo quiero hacer esto, mi mapa de sueños ya lo voy a convertir en un mapa de afirmaciones y lo voy a escribir una vez. No. La metodología también consta de una práctica y disciplina diaria, y es que estas afirmaciones que escribamos las repitamos todos los días, mínimo una vez al día, ¿vale? Y esto te sugiero que lo hagas en las mañanas después de haber hecho ejercicios de estiramiento, después de haberte tomado una buena infusión saludable para comenzar el día, de haber hecho tus respectivas respiraciones, tus oraciones o meditaciones, lo que elijas hacer, y después te prepares mentalmente con estas afirmaciones, con estas preguntas a las cuales tu cerebro durante el día va a estar ya directamente programado para responder y para proceder a todas esas preguntas que tú le has hecho en la mañana. De esa manera, analógicamente, nuestro cerebro estaría siendo como un Google que está respondiendo a las preguntas que nosotros mismos nos hemos hecho. Así es que de esta manera te puedo decir que vamos teniendo hábitos cada vez más poderosos. Luis Arias, besitos, qué alegría verte ahí, sentirte conectado con esa super vibra que tienes siempre, te siento muy cerca y muy bien, pues estos son hábitos súper poderosos que yo te recomiendo y que los podemos seguir haciendo en el confinamiento. Es que la mayoría de los tesoros los tenemos aquí.
El problema es que siempre nos hemos ido a buscar fuera lo que tenemos aquí en el corazón y que lo transmitimos a nuestra mente y que lo podemos estar procesando constantemente y crearlo todos los días de nuestra vida. Así es que todo va en torno a los pensamientos, a que dejemos de darnos respuestas y más bien nos hagamos preguntas inteligentes para que a su vez nuestro cerebro esté teniendo constantemente respuestas inteligentes a aquello que queremos conseguir de nuestra vida. Entonces es muy importante. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hoy. Para convertirnos de orugas a mariposas, debemos primero tener muy claro, cuando seamos esas mariposas maravillosas de alas, ¿qué es lo que queremos ser? La oruga tiene muy claro que quiere ser una mariposa, por eso pasa todo ese proceso que conocemos de metamorfosis. Después debemos tener muy claro ese plan de acción que debemos seguir para conseguir esos objetivos. Y si encontramos talanqueras en el camino, ya te he dicho, una de las principales obstáculos que tenemos son las creencias limitantes. Un besito para Santiago Rodríguez, que está también ahí conectado, y para Hugo López. Tenemos esas creencias limitantes que las vamos a combatir con este legado que nos ha dejado Noah Seijon, que se llaman afirmaciones o affirmations. Saludos, Lucía, que está allí desde Baleares. Un besito para ti, que sé que siempre también estás conectada de corazón a corazón. Muy bien, no nos vamos a conformar, por favor, besitos Angie, no nos vamos a conformar con lo que nos está presentando el sistema en este momento. Vamos a ser responsables con la vida que tenemos. Un abrazo, Carmencita. Vamos a seguir siendo responsables con cuidarnos, con confinarnos, para cuidar a los otros, para cuidar a nuestras familias, para generar orden social, pero no nos vamos a conformar viendo, no me canso de decirlo, la televisión todo el día, a no ser que estés viendo algo demasiado instructivo que esté ayudando a formar esa mariposa que tú quieres llegar a ser, por decirlo de alguna manera metafórica. No, por favor te pido que estemos constantemente formándonos en aquello que queremos llegar a ser. Y ya vamos terminando. Es muy importante, es muy importante que tengamos muy presente los buenos hábitos que debamos tener. Decía Albert Einstein que es una locura, casi una enfermedad, pretender resultados diferentes si estamos haciendo siempre lo mismo. Entonces, una vez tengas claro todo tu proceso, una vez ya hayas contrarrestado tus creencias limitantes y una vez estés de camino a ser esa mariposa que quieres ser, ¿cuáles son esos hábitos que estabas teniendo antes y que debas cambiar, que sientas en tu corazón que ya no te sirven para que logres esos resultados? ¿A qué horas nos estamos levantando? ¿Cuáles son nuestros primeros pensamientos en la mañana? ¿Qué es lo primero que nos estamos llevando a nuestro estómago en la mañana? Yo no te voy a decir qué tienes que hacer, pero sí te voy a preguntar qué estás haciendo y tú valóralo. Considero que todas las personas que están aquí conectadas o que lo verán después en la retransmisión tienen la suficiente certeza como para saber que lo que están haciendo con su vida, con su cuerpo, sea lo suficientemente saludable como para llegar a tener esa vida de abundancia y esa vida saludable que quieres tener. Un saludo para Luis Obdulio Suárez, Luchito de mi alma y de mi corazón, qué alegría verte por ahí. También saludo y abrazo a Yasmincita querida, gracias por conectarte. Entonces es muy importante que tengamos hábitos muy saludables de alimentación, de cuidado de nuestro cuerpo. Yo no hablo de que debamos ser quizás muy psicorrígidos o psicorrígidas. Hablo de que si, por ejemplo, me cuesta dejar determinada cantidad de comer determinados alimentos, pero por lo menos reduce la mitad de la porción. Tus pensamientos, tus palabras y tus pensamientos pueden cambiar tu vida. La metanoia precisamente nos habla de una transformación tras haber cometido un error.
Y una de las primeras situaciones que se nos vienen a la cabeza cuando cometemos errores son pensamientos que nos laceran constantemente y que nos están diciendo que hemos hecho mal y por qué lo he hecho mal y es que soy una fracasada y es que si yo no hubiera hecho y es que sí, y es que sí, y es que sí. Y yo te invito a que veas todas esas situaciones del pasado que tú ves como algo terrible y fatídico que te ha sucedido, como maravillosas experiencias de aprendizaje que a través de una metanoia te van a transformar de oruga a mariposa. Y es así como vamos a tener una vida abundante. En el anterior Facebook Live veíamos como uno de los mayores y principales hábitos que debemos tener, hábitos de abundancia, es el agradecimiento. Y es que debemos agradecer absolutamente todo cuanto nos pasa. Este agradecimiento este confinamiento es un regalo maravilloso que nos está dando la vida. Es un regalo para encontrarnos con nuestro ser esencial. Es un regalo para hacer todo aquello que habíamos dejado de hacer antes y que por falta de tiempo no hacíamos. Es un regalo para disfrutar de los abrazos, de los juegos y de las caricias que no habíamos tenido con los seres queridos quienes podemos estar con ellos ahora. Entonces, aprovecha este regalo de vida, descubre tus habilidades. Dependiendo si estás teletrabajando, pues ya estás teletrabajando, sigue con tu rutina, pero aprovecha estos tiempos en los que ya no te tienes que desplazar de un lado a otro para estar más en familia. Y también aprovecha todos los momentos de tu vida. Te recuerdo, al principio de este Facebook Live te contaba lo que le pasó a Isaac Newton, que él también, en medio de una pandemia y de un confinamiento, no se encerró a aburrirse, a dormir o a ver cómics, porque en esa época no había Netflix. Él se encerró a estudiar y a analizar cosas que a él le cuestionaban y de ahí salieron las leyes de la física que hoy por hoy a nivel científico se conocen en un confinamiento. ¿Qué estás haciendo de tu confinamiento? ¿Qué estás haciendo para que este encierro lo aproveches al máximo para convertirte de oruga a mariposa? Si dabas clases fuera, ahora las puedes dar desde dentro. Tenemos las nuevas tecnologías. Ya van a ver de qué manera las nuevas tecnologías, aunque muchos, yo a veces me negaba a las nuevas tecnologías, a aprovecharlas, hoy por hoy las veo como una gran bendición. Y bien aprovechadas, son una gran invención para la transformación de la sociedad. ¿Cuánto más podemos trascender a través de la Internet bien utilizada? Entonces, es muy importante que, gracias Yasmín, nos dice, gracias mi niña, siempre con tus consejos de gran valor. Muchísimas gracias, Dios te bendiga a ti también. Así es que hay otro factor antes de terminar que no quiero dejar de tocar hoy en día, y es que una de las mayores armas letales, más allá del virus, que el virus que estamos viviendo hoy en día es letal para muchas personas, para otras no lo es tanto, pero lo que más letal resulta para la sociedad es el desorden o conmoción social que se llega a generar cuando se viven estas cantidades en masa de contagios. Entonces, cuando nuestro cerebro observa esto y empezamos a ver en las noticias que mueren 1000 personas por día en un país, como casos que hemos llegado a ver aquí en Italia o en los países donde más se ha sufrido la pandemia, como se está viviendo también ahora en los Estados Unidos, entonces automáticamente nuestro cerebro nos está diciendo, true, peligro, resguárdate, está en peligro tu vida, y automáticamente cuando el cerebro dice, se encienden las alarmas de peligro, ¿qué llega? El miedo. Y el miedo es un arma mucho más letal que el mismo virus. El virus es una enfermedad que tiene el planeta y que nos ha venido a enseñar. Cuando tú te constipas, es porque tu cuerpo te está enseñando que algo estás haciendo mal, que estás cansada o que no has tenido los hábitos suficientes de higiene o que algo está fallando en tu sistema inmune. Algo estaba haciendo mal el planeta y por eso se ha enfermado.
Lorena, gracias por tu mensaje, eres genial, Angelita. Gracias. Ustedes también son geniales y si están ahí es por algo. Pero cuando el miedo llega a nuestra vida, es mucho más letal que cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad que tengas, llámese cáncer, llámese COVID, llámese la enfermedad que sea, si la acompañas de miedo, es ahí donde está la letalidad. Entonces, ¿cómo estamos afrontando el miedo? ¿Estás enfocado o enfocada en el miedo de que te vaya a suceder algo a ti o a tu familia? ¿O estás enfocada o enfocado en la abundancia que estás teniendo con este tiempo maravilloso que estamos teniendo para sacar a flote virtudes, talentos, habilidades, reflexiones, análisis, aprendizajes, cuestiones que tenías estancadas y que por falta de tiempo no lo habías hecho? Si nos enfocamos en aquello que nos da la fuerza, seguramente el miedo va a pasar a un segundo plano. Y no quiere decir que ya no esté ahí, porque el miedo es el que también nos ayuda a protegernos y a cuidarnos. Pero es muy importante que contrarrestemos el miedo enfocándonos en aquella abundancia que tenemos que nos va a hacer trascender, hacer esa metamorfosis, aquella que nos va a llegar a ser esa mariposa multicolor que queremos llegar a ser. Begoña nos aporta, el miedo nos baja las defensas y nos perjudica. Todo esto es un aprendizaje y hay que sacarlo bueno. Gracias, Begoña, y sé que eres un alma de luz que allí desde tu confinamiento y desde lo que has vivido en estos días también estás aportando. Solamente con tener pensamientos positivos y de amor, de agradecimiento para el mundo entero, para el personal sanitario, para las personas de limpieza que siguen recogiendo en las calles, para las personas que limpian en los hospitales, para los que transportan las camillas, aún para los que trabajan para transportar las personas que han fallecido. Cada una de esas personas, los que están en el supermercado, han dejado el miedo a un lado y están sirviendo. Pero muchos no estamos en esos oficios, estamos confinados en casa, así es que enfoquémonos en aquello que nos lleva a la abundancia. Es que la abundancia no significa que tengas un montón de ceros a la derecha en tu banco. La abundancia radica en que sepas aprovechar todo aquello que ya tienes en agradecimiento y que lo potencies para que consigas aquello que deseas tener. Con las afirmaciones, con el bien común, con el servicio, con la erradicación de las creencias limitantes, con ese plan de acción que te llevan a ese objetivo de claridad. Un saludo, Graciela. Dices que siempre tan sabia, gracias por tus palabras. Quiero decirte algo. Si tú me estás diciendo eso es porque tú lo eres. Porque lo que piensas de los demás es porque está en ti, tanto si es bueno como si es malo. También les invito a que reflexionemos todos estos días acerca de la ley del espejo. Me gustaría hacer el próximo Facebook Live acerca de lo que son las relaciones y cómo se viven nuestras relaciones interfamiliares en estos tiempos de confinamiento. Y se me ocurre hablar de la ley del espejo. Así es que gracias por esas palabras que me están diciendo en este momento. Betty, besitos, Betty, no sé si será, debe ser mi tía Betty que está allí también en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, también mucha fortaleza porque es un país que también está viviendo una situación difícil, pero sé que todos lo vamos a conseguir, todos vamos a sobrevivir a esta situación y yo ya estoy terminando. Un besito, Alexandra Castillo, reina por ser posibilidad para el mundo, una gran mujer empoderada que también transforma con su metamorfosis financiera. A propósito de hoy que estamos hablando de cómo convertirnos de orugas a mariposas. Muy bien, ya vamos terminando este Facebook Live del día. Quiero agradecerte enormemente a ti que has estado ahí conectado todo este tiempo, a ti que estás siendo luz allá donde estás con el oficio que estés haciendo en este momento, a ti si no tenías muy claro qué tenías o qué quieres hacer y ser en tu vida, pues te invito a que lo tengas claro.
También quiero ofrecerme como servicio, como posibilidad para ti. Si tienes alguna dificultad para conseguir cuál es ese objetivo, ese propósito de vida, si quieres me puedes contactar. Estoy a tu servicio, a tu disposición. Porque cuando aprendemos a servir desde el corazón es cuando somos abundantes. Muchas gracias, Cristina. Dice, gracias, Angelita, por ser tan valiosa, por esos valiosos aportes, por tan valiosos aportes. Gracias a ustedes, como les digo. Entonces, para terminar, claridad, objetivos, afirmaciones, ruptura de creencias limitantes, buenos hábitos, despertar con hábitos de sabiduría, hábitos de empoderamiento, hábitos para desestresar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, buena energía, buena vibra para este planeta que lo necesita. Y sé que si tú estás ahí conectada o conectado en este momento es porque estás siendo también posibilidad para que todos en unidad, aunque no podamos estar afuera siendo solidarios, porque debemos estar siendo solidarios desde dentro con nuestra masa crítica, con ese poder mental que tenemos, vamos a salir adelante enviándole buena energía a las personas que se están recuperando allí en los hospitales, a las personas que lo están pasando mal. Quiero enviar un abrazo de corazón a mis hermanos hermosos de Ecuador, a Guayaquil, nuestras oraciones para ellos, para que salgan adelante tras esta situación crítica. Sabemos que esto va a ser de gran aprendizaje para todos. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Voy a pasar a publicar este live para que luego, si quieren, lo pueden compartir. Muchísimas gracias por seguir siendo posibilidad, por ser positivismo. Bendiciones enormes. Sigue bendiciendo al mundo. No maldigas lo que está sucediendo. Bendícelo, porque lo que se resiste, persiste. Un besito. Gracias, gracias. Nani Mosquera, maravillosa caricaturista. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Les amo desde el corazón. Albi Díaz, a ti que acabas de salir del hospital, saludos también para Ángel, tu compañero, que sé que va a salir de esta porque somos luz y tenemos mucho que hacer aquí. Y los que han trascendido, que descansen en otra dimensión. Y los que seguiremos trabajando por el amor y la abundancia de este planeta. Les amo. Chao, chao. Bendiciones.